Conocer el clima es fundamental para el trabajo del productor agrícola del Paraguay y del mundo. Por eso hoy en el capítulo de Calidad Agrícola queremos compartir con ustedes el escenario de los primeros 3 meses de este año. Vamos a escuchar a referentes de la Dirección Nacional de Meteorología, de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y también autoridades de la Secretaría de Emergencia Nacional desde la Unidad de Alerta Temprana, hablando acerca del escenario que nos espera a nivel país. En el capítulo de hoy en Calidad Agrícola, perspectivas climáticas para el próximo trimestre. En la actualidad, la agrometeorología es un elemento fundamental para la producción agropecuaria y forestal, ya que permite evaluar la variabilidad y riesgos en la producción, tomando en consideración el tiempo, el clima, riesgo de aparición de plagas, entre otros puntos. La información agroclimática tiene como objetivo dar alerta sobre la posible ocurrencia de eventos meteorológicos adversos a la actividad agrícola y proporcionar información sobre el efecto de las condiciones meteorológicas en los cultivos de mayor importancia económica en el país. En esta nueva edición de Calidad Agrícola, conoceremos las perspectivas climáticas de los primeros 3 meses del 2021 con profesionales del área, lo que permitirá a los productores de diferentes departamentos prever situaciones desfavorables y así proteger su producción. Primeramente, para poder hablar de qué nos espera en cuanto al clima para los próximos 3-4 meses, es bueno conocer primero la situación actual y cómo estuvo el clima en los últimos meses, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber de que el déficit hídrico que hubo el año pasado fue bastante significativo. Ya desde primeros meses del año 2020, a partir de febrero, tuvimos un déficit de lluvia bastante marcado. Prácticamente mensualmente se iban teniendo déficit de lluvia en todo el territorio paraguayo, y eso obviamente marcó una sequía bastante significativa, especialmente sobre la región oriental y también el Chaco, ¿verdad? Eso, como vemos acá, tuvimos varios tipos de eventos climáticos adversos sobre el territorio paraguayo, y uno de los más importantes fue el déficit hídrico, como les mencionaba, ya a principios de febrero hasta incluso mediados de noviembre teníamos un déficit marcado de lluvias. Recién en diciembre se empezaron a generar lluvias más significativas, generando algunos excesos en algunos puntos del país. Sin embargo, esa cantidad de lluvia no fue suficiente para aplacar también la gran demanda de agua que necesitaba el suelo y los cauces hídricos sobre el territorio paraguayo, ¿verdad? Aparte de eso, también eventos de incendios forestales, incendios de campo en varios puntos del territorio nacional a causa de las quemas prescriptas, quemas que se descontrolaban con las altas temperaturas, la falta de lluvias, también los vientos, fueron generando también otros tipos de impactos negativos, ¿verdad? Aparte de eso, la sequía también genera otros tipos de efectos, especialmente en la hidrología. El año pasado tuvimos un marcado estiaje, un marcado descenso del río Paraguay, en donde incluso en la zona de Asunción se superó el mínimo histórico, llegó a tan solo 51 centímetros de altura, ¿verdad? Batiendo el récord histórico de más de 50 años de alturas hidrométricas. Entonces, eso digamos que fueron los eventos más significativos, ¿verdad? Ahora sí, comenzando el año 2021, seguimos con un pequeño déficit de lluvias. Si bien estamos teniendo algunas precipitaciones en gran parte del país, todavía no son suficientes para aplacar la gran demanda de agua que se tiene en el territorio paraguayo y en la región en sí, ¿verdad? Entonces, según las proyecciones climáticas, estamos viendo que gran parte del territorio nacional todavía seguiría, por lo menos hasta el mes de marzo o abril, con un déficit de lluvias bastante marcado, especialmente en la región oriental. Sin embargo, podría darse en algunas precipitaciones con algunos excesos leves, eso es bueno recalcar, los excesos serían muy leves ya bien en la zona del Chaco. Entonces, digamos que el parte del territorio nacional que correspondería a la región oriental es la que podrían todavía tener déficit de lluvias en los próximos 3 meses.
a partir de marzo. Recién en abril, mayo podrían normalizarse las precipitaciones en esa zona del país. En el Chaco paraguayo, los momentos más críticos se viven entre los meses de mayo y agosto. Lo recomendable por ello para productores de esta parte del país es recolectar agua durante los meses de precipitaciones que, según los últimos reportes, se extenderán hasta aproximadamente el mes de abril, recomendó Ricardo Pereira desde la Secretaría de Emergencia Nacional. El acceso al agua es, sin duda, el factor limitante de mayor impacto para el desarrollo del Chaco. El Chaco tiene una característica bastante peculiar y es muy diferente a lo que sucede en la región oriental. El Chaco, yo creo que la población del Chaco sabe bien que a mediados de año el déficit de lluvias ahí es bastante marcado, entonces justamente en el periodo de lluvias que corresponde a partir del mes de octubre prácticamente hasta abril, incluso inicios de mayo, es el tiempo en el que ellos tienen que recolectar agua. Este es el tiempo en el que tienen que ver sistemas de recolección de agua para luego tener el líquido para los meses en donde el déficit de lluvia sea un poco más marcado, que son a partir de los meses de mayo, junio, julio, incluso agosto, ¿verdad? Para el Chaco, en estos momentos, actualmente, especialmente el departamento de Presidente Hayes es el departamento en donde hay excesos de precipitaciones. Entonces eso es una buena noticia para esa zona. Sin embargo, en lo que sería el extremo norte, todo lo que es el extremo del norte del Alto Paraguay y también Boquerón, todavía no se están generando muchas precipitaciones. Entonces el sector productivo de esa zona del país sí necesita que lo poco que llueva sea recolectado, porque para los próximos meses, especialmente a partir de abril, mayo, junio, podrían darse déficit de lluvias, entonces eso podría generar un problema bastante grande para ese sector. Se podrían dar en esa zona del país ahora, entre los meses de enero, febrero, incluso mediados de marzo, pero no serían muy importantes. Esas precipitaciones van a ser leves en el norte de la región occidental o Chaco. Es por eso que es importante, y la recomendación es que lo poco que llueva en esa zona sea de alguna forma recolectado, para que luego en los meses en donde no llueva en esa zona puedan tener ellos acceso al agua, ¿verdad? Los departamentos del sur de la región oriental están acostumbrados a recibir buenas precipitaciones durante los primeros meses del año, según el experto. Explicó que, por ello, el déficit hídrico impacta con mayor fuerza a esta región. Según las proyecciones, las lluvias que se registrarán en los próximos meses estarán por debajo de los valores que se requieren. Por ello, también es recomendable contar con un sistema de recolección atendiendo las fases fenológicas de los cultivos agrícolas. En la zona de la región oriental, yo creo que los departamentos en donde deberían estar, digamos que más prestos en cuanto a la recolección de agua son los departamentos del sur. Los departamentos del sur de la región oriental están acostumbrados a recibir bastantes lluvias en esta época del año, ¿verdad? Entonces el suelo está más acostumbrado a tener más agua, y así como está acostumbrado a tener más agua, el déficit de lluvias también repercute de forma más significativa en esa zona del país. Entonces, teniendo en cuenta las proyecciones climáticas para los próximos 3 meses y que nos muestra que el déficit de lluvia va a ser significativo sobre la región oriental, entonces creo que los departamentos del sur, como ser Ñembucú, Misiones, Cazapá, Itapúa, incluso la zona de Guairá, y Caguazú también, no me olvido, son departamentos que tienen que tener en cuenta los sistemas de recolección en estos momentos, especialmente para aquellos productores que se encuentren en una etapa fenológica bastante sensible a la falta de agua, para que luego puedan tener ellos la forma de mitigar ese tipo de efectos negativos, ¿verdad?
En cuanto a la actualización para los siguientes meses, hasta marzo tendríamos un déficit de lluvias bastante importante como estamos mencionando. Sin embargo, vemos que ya para abril, mayo podría normalizarse, especialmente en la zona norte del Chaco. Tendríamos entre abril y mayo tendríamos ya unos pequeños excesos de lluvias en esa zona del país y lluvias dentro del rango normal en lo que respecta a la zona centro del Chaco, especialmente el departamento de Presidente Hayes, también el departamento central y el departamento de Cordillera serían departamentos donde las lluvias van a estar ya dentro del rango normal, ¿verdad? Se estarían normalizando las lluvias. Sin embargo, si vemos todo el espectro temporal, todavía va a hacer falta bastante agua. Haciendo un resumen, digamos que, y hablando mal y pronto, debería llover 4 veces los valores normales en estos próximos 3 a 4 meses para que la situación se normalice, cosa que es poco probable. Entonces, por más de que llueva dentro del rango normal, el espectro temporal y la falta de agua en el suelo es todavía significativo. Las etapas fenológicas dependen del tipo de cultivo que los productores vayan cultivando, ¿verdad? Y dependiendo también de la zona del país en donde se esté generando ese cultivo. Depende mucho del tipo de suelo que esté también. Entonces, digamos que son factores bastante complejos que los productores tienen que tener en cuenta y son valores muy específicos en cuanto al balance hídrico que necesita ese cultivo para no ceder a los impactos negativos que genera la falta de lluvias, ¿verdad? Lo que sí desde lo que respecta a las previsiones climáticas, y es una información que ellos tienen muy en cuenta, es cómo está la situación actual del suelo y cómo va a estar en los próximos meses, ¿verdad? La situación actual, ya lo venía diciendo, es que el suelo necesita agua en este momento, ¿verdad? Tuvo prácticamente un año de déficit hídrico bastante importante. Los cauces hídricos están bajos, especialmente los principales cauces hídricos como ser el río Paraguay, el río Paraná y otros cauces hídricos dentro del territorio paraguayo. Entonces eso hace que el suelo demande mucha más agua de lo que normalmente necesita para la época del año. Eso sumado también a los cultivos y dependiendo de la etapa fenológica del cultivo, del desarrollo de ese cultivo, necesita más o menos agua de lo que realmente se puede caer en esa época. Entonces, por ejemplo, si se va a plantar, por ejemplo, un tipo de maíz o una soja, el productor va a decir: en estos momentos yo sé que está faltando agua y dentro de los próximos 3 meses necesito más agua de lo normal porque mi etapa fenológica es sensible al porcentaje de agua que demanda ese tipo de cultivo. Entonces, a partir de ahí van a ir tomando las decisiones y las acciones para mitigar los efectos de ese déficit de lluvias. Actualmente estamos bajo la influencia del fenómeno La Niña, que podría persistir hasta el mes de febrero. Este fenómeno también depende de otros tipos de forzantes atmosféricos que repercuten en las faltas de lluvias. Tiene una duración variable y diferentes intensidades. En estos momentos nosotros estamos bajo la influencia de un fenómeno La Niña, pero hay algo importante que cabe resaltar. Tenemos nosotros dentro digamos que dentro del saber ciudadano y saber común, que cuando tenemos eventos de El Niño, el fenómeno El Niño, eso está relacionado a lluvias mucho más importantes, a inundaciones, ¿sí? Y eso está bastante demostrado a nivel científico. Sin embargo, también queremos creer que cuando existe un fenómeno en La Niña, eso está relacionado a sequías, y no es necesariamente así. Nosotros, como estuvimos viendo anteriormente, ya tuvimos un déficit hídrico bastante marcado desde inicios del 2020 y no teníamos fenómeno en La Niña. Recién a partir del mes de octubre, mediados de octubre, se gesta el fenómeno La Niña, y una niña leve.
sobre territorio paraguayo empezamos a tener precipitaciones con leves excesos, o sea, totalmente lo contrario a lo que normalmente creemos que puede suceder. Sin embargo, todavía tenemos previsión de que el fenómeno de la niña podría estar influenciando recién hasta finales del mes de febrero, y luego también hay un sesgo en cuanto a su influencia. Podríamos esperar entre 1 a 2 meses más de influencia porque tiene un retardo. Los fenómenos como el niño y la niña son fenómenos de escala global, no solamente en Paraguay. Entonces, eso digamos que nace en el océano y tiene un tiempo de retardo para que su influencia pueda darse sobre territorio paraguayo. Lo que hay que recalcar es que saber que existe la niña no está directamente relacionado a la falta de precipitación. Hay otros tipos de forzantes atmosféricas que repercuten e influyen en esa falta de precipitación, ¿verdad? Entonces, sí tenemos un fenómeno de la niña en estos momentos. Su influencia sobre la región oriental está un poquito más relacionado a un leve déficit de lluvias, pero no para la zona del Chaco. Para la zona del Chaco sí hay otras forzantes, como estamos viendo, recién entre abril y mayo podría normalizarse las lluvias en esa zona del país. La verdad que es muy variable, es bastante variable. Hay eventos niña que duran incluso un año y hay otros eventos que duran entre 1 a 2 meses nada más, ¿verdad? En este caso tenemos un evento de niña que prácticamente estaría durando entre 4 a 5 meses y un evento de intensidad leve. Tampoco es un evento niña muy significativo porque estos eventos también tienen intensidades, ¿verdad? Y esa intensidad depende de otros factores como por ejemplo las anomalías de temperatura en el océano, las diferencias de presiones que existen entre dos puntos ya establecidos dentro del océano Pacífico. Y imagínense que todo lo que pasa en esa zona del mundo repercute sobre el Paraguay. Entonces esos análisis son bastante complejos, son análisis que tenemos que hacer, digamos que a una escala global para poder entender qué es lo que puede pasar a escala local. Entre abril y mayo podrían ser pronunciadas. Pronunciadas significaría estaría dentro de los rangos normales. No significa que va a haber excesos de lluvias o lluvias muy importantes. Las lluvias van a estar dentro de los valores normales. El periodo de lluvias normalmente estaría finalizando en abril, algunas veces se extiende hasta inicios de mayo, pero entre abril y mayo es donde digamos que termina el periodo normal de lluvias y empieza ya lo que sería el periodo de transición para el invierno, ¿verdad? El invierno nosotros tenemos es un ciclo, son meses en donde no se dan muchas lluvias, se dan lluvias pero ya en pocas proporciones en comparación a los meses de verano, que son los meses donde más llueve aquí. No podemos descartar que la sequía siga persistiendo durante por lo menos el primer semestre del 2021, ¿verdad? Por más de que de repente un mes se puedan normalizar las lluvias, no significa que la sequía termine, y esto a su vez también trae otros tipos de eventos, otros tipos de fenómenos que pueden repercutir negativamente, ¿verdad? Como por ejemplo los incendios forestales. Si estamos teniendo todavía un ambiente bastante seco, un suelo bastante seco y por ende también plantaciones, digamos que la parte forestal, los bosques bastante secos, luego cuando entramos en un periodo de invierno, especialmente cuando entran las heladas, las primeras heladas, eso seca aún más el suelo y las plantaciones y la vegetación, y esos son ingredientes digamos que muy importantes para la ocurrencia de incendios forestales también. Y a medida que eso, y es un ciclo, si se generan más incendios forestales, menos vegetación, más temperaturas, las temperaturas obviamente hacen que se evapore más el agua, y eso digamos que repercute otra vez como un ciclo de nunca acabar. Entonces yo creo que lo único que nos va a servir en estos momentos es, primero que nada, si llueve, tener sistemas de recolección de agua para los tiempos en el que no haya muchas precipitaciones, ¿verdad? El profesional afirma que el productor no solo debe estar atento a lo que respecta al pronóstico de precipitación para los siguientes meses, sino también de otros indicadores, claves que también se encuentran dentro del Boletín de Perspectivas Climáticas
para Paraguay, ya sea de la temperatura media, máxima media y mínima media. Para el centro y norte del país se esperan condiciones normales, mientras que en el resto del territorio nacional se prevén acumulados de lluvia inferiores a la normal para el trimestre considerado. De acuerdo a lo detallado por el gerente de pronósticos hidrológicos de la DINAC, Alejandro Pastén, al referirnos a lo normal, se debe tener en cuenta que cada zona geográfica tiene un valor normal distinto, lo que se define con los datos históricos de cada región. Comenzamos primero haciendo un balance de lo que ocurrió. Lo más importante resalta la sequía que se tuvo en gran parte del 2020, especialmente en la época en que tenía que comenzar la lluvia. Esto ocurrió, pero con menor volumen de lo que tendría que ocurrir. Una de las consecuencias que vimos muy importante fue la bajante marcada del río. Incluso se superó un récord histórico. En 116 años de datos, Asunción nunca había llegado a un valor tan bajo como el que se llegó en el 2020, ¿verdad? O sea que el 2020 fue un año totalmente atípico, no solamente desde el punto de vista de la pandemia, del coronavirus, sino también desde el punto de vista climático, porque se tuvo impactos en el sector hidrológico muy importante para la economía del país. Y obviamente esa misma sequía afectó el sector productivo, el sector ganadero, el sector, la agrícola, fueron muy afectados. Entonces, lo más resaltante desde el punto de vista climático fue el impacto que se tuvo esa sequía en el sector productivo. La normal no es igual para todo el país, y eso se define con los datos históricos de cada región. Entonces, la normal es un promedio de 30 o 60 años inclusive. En este caso siempre se usa un treintenio de referencia, que es el 1981 al 2010. Son 30 años de referencia que se tiene. Entonces todo lo que esté por encima de ese valor promedio es encima de lo normal, y lo que esté por debajo de ese promedio es por debajo de lo normal. Y cuando hablamos de que sea por debajo de lo normal, estamos hablando de un valor que esté ligeramente inferior a ese promedio histórico en cada región. Entonces, enero, febrero y marzo, afectados por el fenómeno de la Niña, podríamos tener precipitaciones por debajo de lo normal. En cuanto a temperaturas, podríamos tener temperaturas por encima del promedio. O sea que un verano bastante caliente, y lo mismo se observa o se espera que ocurra en las temperaturas mínimas. Por ende, si redondeando, vamos a tener menos lluvias y vamos a tener más calor. No es un factor muy favorable para el sector productivo. Ojo, que no estoy hablando de ausencia de lluvias, porque también mucha gente, cuando decimos por debajo de lo normal, piensa que no va a haber lluvias. Las lluvias van a ocurrir. Incluso vamos a tener tormentas como las que hemos tenido en diciembre y enero, en forma aislada, pero los volúmenes acumulados van a estar por debajo de lo que normalmente ocurre en esta época del año. Es decir, la intensidad de la Niña se define por la intensidad de enfriamiento que tenga el Océano Pacífico. Entre más frío el Océano Pacífico, más intensa es la Niña, y posiblemente más fuertes pueden ser los impactos en cada región. Si analizamos 30 años de datos, podemos decir que entre el 60 al 70% de esos años, cuando ha ocurrido la Niña, la lluvia ha sido por debajo de lo normal. Es decir, que tenemos un 30 o un 40% que eso pueda no ocurrir. Pero siempre la probabilidad es mayor que ocurra eso. Y lo que hemos podido ya observar en el último trimestre del año, y esperamos en el siguiente trimestre, es que se mantenga por debajo de lo normal. Entonces, eso un poco define la intensidad del fenómeno, y posiblemente la intensidad del fenómeno define la intensidad del impacto que podemos tener en nuestro país.
Normalmente la niña puede durar de 6 meses a 2 años, puede durar un fenómeno de la niña. Pero no todos duran lo mismo. Así que, pero considerando las evaluaciones que se están haciendo en los principales centros mundiales del clima, se espera que hasta abril, mayo, junio la niña ya esté debilitándose y para pasar a una condición de neutralidad, que significa que ya no vamos a estar ni niño ni niña, vamos a estar en condiciones en que el Océano Pacífico va a estar en las temperaturas próximas a la media y entonces el clima tiene que volver a su circulación normal, digámosle, ¿verdad? Ahí podríamos tener algunos eventos o digamos que a normalizarse las condiciones climáticas en nuestro país. Las lluvias en nuestro país comienzan a mediados de octubre y se extienden aproximadamente hasta el mes de abril. A partir de allí entramos en la época de menos precipitación o baja precipitación y en el Chaco se entra en un periodo de sequía porque llueve muy poco, especialmente el oeste del Chaco. Aquí llueve menos, pero el volumen no deja de ser importante, no es sequía, sino que un déficit de lluvia o un marcado descenso de las lluvias. Y digamos el periodo entonces de lluvia está entre octubre a abril, de octubre del 2020 a abril del 2021 duraría este periodo de lluvia. Van a ocurrir precipitaciones intensas, así como las que venimos observando en estos días, inclusive en el norte del Chaco, en algunos lugares. En diciembre se tuvo algunos fenómenos puntuales también aquí en la región oriental. Eso es propio de la época, es propio de la condición climática de Paraguay. Siempre el Chaco tiene un delicado equilibrio, digámosle, ¿verdad? Porque las lluvias tienen que acumularse de octubre a marzo, acumular la mayor cantidad de agua posible para que cuando venga la época de prácticamente muy baja precipitación, se tenga una reserva de agua. Entonces, si en este semestre, digamos, de octubre a abril, marzo, abril, no se acumuló suficiente, eso se va a repercutir otra vez en la época de bajas precipitaciones. Eso podría ser el impacto negativo que podría tener. Bueno, ahora la acumulación depende mucho si llovió en aquellos lugares donde se tiene la posibilidad de acumular el agua, ¿verdad? Básicamente el boletín de perspectivas climáticas es elaborado por la Gerencia de Climatología. Es otra unidad, no corresponde a mi unidad, pero nosotros usamos esto como insumo porque nosotros hacemos proyecciones hidrológicas, entonces nos basamos en las proyecciones climáticas o las perspectivas climáticas. Básicamente aquí ellos hacen una modelación climática estadística. Cuando hablamos de modelación lo que vemos es usar modelos tanto estadísticos, matemáticos o dinámicos, utilizando las mismas forzantes, puede ser temperatura superficial del mar, puede ser u otra variable, para tener la predicción de la precipitación y la temperatura, que es lo que nos interesa. Entonces, usando esas dos posibilidades, modelo estadístico y dinámico, se puede tener una idea de cómo va a ser el comportamiento del clima en los 3 meses. Cuando difieren mucho es cuando tenemos problemas, pero cuando en ambas condiciones los modelos dicen lo mismo, no hay mucho que discutir, digamos. Entonces ahí es realmente sencillo. Aquí muestra en este caso, por ejemplo, que para el trimestre enero, febrero, marzo, la condición en línea todavía prevalece, pero a partir de febrero, marzo, abril empieza a disminuir y para marzo, abril y mayo ya la niña tiende ya a una condición neutral. Acá pueden ver el Océano Pacífico, ecuatorial central, esta es la costa de Ecuador y Perú. Acá tenemos Centroamérica, donde vemos la lengua fría de agua, que es lo que define el fenómeno de la niña. Acá donde ocurre el fenómeno de la niña realmente. Nosotros solamente tenemos los impactos de ese fenómeno. Bueno, las perspectivas, como decía yo, acá muestra un poco dónde podría ser por debajo de lo normal. Fíjense, esto es normal, lo que sea gris. Estos puntos donde están las estaciones, si es gris, podría ser normal, y todo lo que es amarillo para abajo es valores por debajo de lo normal. Ahora,
como dije, cada localidad tiene su normal. Entonces, acá en la tabla podemos ver qué es lo que representa normal y superior a normal o inferior a normal. Entonces, cada tiene sus propios valores. Eso no es un valor único para toda la región. Entonces, gran parte de la región oriental va a estar por debajo de lo normal. Y en cuanto a temperaturas medias, pueden ver que en la mayoría de los casos, fíjense los colores, todos naranja, superior a normal, o sea, temperaturas por encima del promedio. O sea, que nosotros tenemos temperaturas promedias altas. Y si esperamos temperaturas por encima, o sea, vamos a tener promedios más altos de lo que normalmente ocurre, ¿verdad? Las temperaturas máximas también van a estar superior bastante a lo que es normal. Y lo mismo ocurre con las temperaturas mínimas. Se esperan temperaturas mínimas superiores a normal en el norte de la región oriental y Chaco, digamos, por generalizar la región, y en el sur, digamos, dentro de lo normal. Entonces, con estas condiciones, acá viene los mapas normales. ¿Cuáles son las normales? Esto es el promedio de precipitación, el promedio de temperatura media, para tener una idea cuáles son los valores normales para todo el país. Todavía tendríamos lluvias por debajo de lo normal hasta inclusive marzo, abril, yo creo, ¿verdad? De acuerdo a las predicciones climáticas. Esto se va actualizando mes a mes, o sea que si hay algún cambio en el patrón general, el pronóstico también va a cambiar y se va a ajustar, para que esto no es estático, esto no queda ya como un resultado final. Entonces en febrero vamos a tener un nuevo pronóstico para febrero, marzo, abril. En marzo vamos a tener un nuevo para marzo, abril, mayo, y así sucesivamente vamos actualizando las predicciones con datos más nuevos, para poner las predicciones lo más próximas y creíbles posible, ¿verdad? Para que el impacto, para aquel que tenga que tomar una decisión en base a eso, le cause el menor impacto posible. Sí, el déficit hídrico continuar, pero ya hemos observado algunas mejorías. Por ejemplo, el sector hidrológico se vio beneficiado con las lluvias importantes que se tuvo a finales de 2020 e inicio de este 2021. El río salió de esos niveles críticos que estábamos para entrar en valores yéndose hacia lo que es normalizarse, pero todavía por debajo. Yo creo que en muchos sectores la lluvia le vino muy bien para el sector agrícola, ¿verdad? Porque el suelo estaba muy seco. Y ahora por lo menos parte de algunos sectores quedó bastante húmedo. Eso le va a venir muy bien. Ahora, si necesitan agua igual al promedio, van a estar en un déficit. Las lluvias que puedan registrarse para estos primeros meses del año son claves para el desarrollo agrícola. Los profesionales recomiendan por ellos estar atentos al pronóstico meteorológico y climático para una mejor toma de decisiones a partir de los mismos. La Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción realizan un trabajo en conjunto para presentar el boletín agrometeorológico que lo definen como una herramienta para la gestión de riesgo. El mismo incorpora información agroclimática y productos relacionados a la producción agropecuaria, así como soporte para la toma de decisiones, evaluando el estado y la variabilidad del clima. En el año 2020, por ejemplo, la sequía agrícola tuvo un fuerte impacto en nuestro país que afectó al desarrollo normal de los cultivos en algunas zonas, ocasionando pérdidas en la producción agrícola, recordó el coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Definitivamente las lluvias fueron más generosas en el centro y en el norte de la región oriental y en gran parte del Chaco. No así el sur del país, en donde sí tuvimos y seguimos teniendo inconvenientes
porque la cantidad de agua caída no fue todavía lo suficiente como para la época, ¿verdad? Estamos hablando del periodo de primavera-verano, excepto Capitán Mesa, que sí tuvo buena precipitación, y en algunas otras sí en forma muy puntual. Eso ha generado un atraso, especialmente en la siembra de los rubros, soja, maíz, mismo sésamo en algunos lugares, en el sur y sureste de la región oriental. En el norte, reitero, las lluvias fueron un poco más generosas, excepto en la zona de Concepción, donde sí tuvimos algunos inconvenientes y tuvimos también un atraso en siembra de sésamo, melón, poroto y maíz de la agricultura familiar. En el resto del país, esas lluvias, reitero, fueron puntuales, ayudaron a la siembra, pero reitero, en el sur seguimos con ese pequeño inconveniente. De hecho que las cosechas que se están levantando ahora no están llegando a los rendimientos que se estaban esperando. En los últimos años ha avanzado bastante el mejoramiento de las variedades. El trigo, por lo menos, tomando un cultivo de invierno como referencia, no sufrió tanto como años anteriores, pero sí los rubros de primavera-verano. Hay que recordar que estamos inmersos en un evento que se llama La Niña, que genera menos lluvia en época de lluvias. Aunque es un contrasentido, ahora en diciembre tuvimos buena precipitación en ciertos lugares y seguimos teniéndolo en enero. Sin embargo, tenemos un evento La Niña que según los pronósticos hablan de que enero y febrero va a ser un poco más riguroso y que empezaría a disminuir eso su impacto a partir de fines de febrero e inicios de marzo. Los rubros que fueron efectivamente más afectados, la soja por supuesto, la soja temprana, el maíz de siembra de la agricultura familiar, el maíz que se sembró en forma comercial, que es de grandes productores, el sésamo por supuesto, y todo lo que es agricultura familiar, poroto, etc. Y a la caña de azúcar, otro rubro importante. Y otro detalle no menor, el sector ganadero, que estuvo impactado fuertemente por la falta de agua en las aguadas, las pasturas, los incendios que vinieron a afectar negativamente todo esto. ¿Por qué? Porque generaron, aparte de la situación de sequía, generaron condiciones de olas, de islas de calor que afectaron efectivamente a las pasturas. Y eso se nota, por ejemplo, ahora en los ríos interiores, no estamos hablando ni del Paraguay ni del Paraná, que los caudales están por debajo de lo que normalmente suele darse en esta época. Estamos hablando de ríos importantes como el Jejuí, estamos hablando del Tebicuarú, estamos hablando de Tebicuarumí, otros sitios donde efectivamente se utiliza, por ejemplo, agua para arroz, que ya están con problemas. Primero que nada, recordar que el año pasado fue uno de los años más cálidos que tuvimos. Tuvimos eventos de heladas muy puntuales, prácticamente pasó desapercibido, tuvimos una semana de ese evento, pero la temperatura en general, temperatura máxima, mínima, extrema, estuvieron por encima de la media normal y que tuvo lógicamente su impacto. ¿De qué manera? Cuando hay mayor temperatura, hay una mayor evaporación de la planta y del suelo. Por lo tanto, la pérdida de agua de ese complejo suelo-planta es mucho mayor. Entonces, eso tiene un impacto en los cultivos y en el suelo. Por supuesto, se menciona, lo que sí hay que entender que este tipo de informes lo que refleja es un panorama general de lo que ocurrió y de lo que podemos esperar adelante. Lo que pasó, pasó, pero eso nos permite a nosotros evaluar cómo sigue el cultivo. Y vemos posteriormente con el pronóstico de qué manera eso puede impactar. Entonces, ese tipo de informes le sirve a la aseguradora, por ejemplo, para saber que sí hubo problemas. Ahí vemos de qué manera se está comportando el cultivo de acuerdo a la humedad que tiene el suelo en este momento. Con esta última lluvia ha mejorado. Si uno ve, yo estaba mirando el boletín cómo va a salir, sigue siendo problema Itapúa,
sigue siendo problema en Alto Paraná Sur, parte de Cazapá y un poco de Misiones. El resto está bien. Que llueva normal ya es importante, ¿verdad? Lo que tuvimos fueron meses consecutivos de días sin lluvia, que afectó todo lo que era reitero. Cuando yo tengo un cultivo que sale en 120 días y sale en 90 o sale en 140, significa que estoy perdiendo rendimiento. ¿Por qué? Porque o se atrasó o se adelantó. El principal problema es el agua, porque nuestra agricultura es clima dependiente. ¿Qué significa eso? Que dependemos un 97%, 95% de lo que nos provee la lluvia, desde el punto de vista de agua. El resto es riego, manejo, etc. Entonces, lo que ocurrió ahora es de que hubo lugares donde las precipitaciones fueron buenas. La distribución no fue tan buena. Porque una cosa es que llueva 100 milímetros en 2 días o que llueva 100 milímetros en una semana. El nivel de retención del agua es diferente. Entonces, ahora, por ejemplo, este tipo de precipitaciones que se están registrando, una lluvia mansa, el suelo tiene la capacidad de retener eso, absorber, retener y distribuir posteriormente. Lo que pasó, reitero, es que tuvimos como 3 o 4 meses de sequía en algunos lugares, en otros sitios más. La recuperación de la humedad del suelo se hace difícil. ¿Por qué? Porque también tenemos el otro evento de la temperatura alta, que todo lo que se acumuló salió para arriba nuevamente. En realidad hay que entender de que el mediano y gran productor normalmente tiene mayor acceso a la información, o sea, tiene mejor quizás, llamémosle calidad de la información y además a tiempo. Con el pequeño productor, sin embargo, ocurre que no todas las veces podemos, eso hago mea culpa dentro de lo que es el ministerio, o sea, dentro de lo que nosotros generamos como información, porque muchas veces no podemos llegar tan fácilmente a ese productor. Los técnicos tienen, por decir, un extensionista maneja 100 productores. Entonces imagínense la cantidad de gente que tiene que visitar. Y esto está preparado para que un técnico interprete y que posteriormente eso lo transmita. Le capacitamos al técnico, etc. Pero muchas veces esa es la falencia que solemos tener. Ahora, respecto a tu pregunta, el productor sabía, eso sí, pudimos constatar. En julio, cuando empezamos a tener noticias que la niña aparecía, se hizo una campaña de aviso de que teníamos probabilidades de que la sequía iba a ser bastante fuerte. Y la gente se preparó. Pero hubo gente que no tomó en cuenta eso, consideró que no era tal y bueno, hubo problemas, ¿verdad? Otra gente se arriesgó y sembró en seco. ¿Qué significa eso? De que dijo, no, va a llover, yo me arriesgo y siembro. Esos ahora están con problemas de rendimiento. O sea, hay muchas variables en este tema, no solamente decir empezó la fecha, el inicio de la siembra es el 15 de septiembre y ya todo el mundo va a sembrar, no pasa por ahí, sino depende de otras condicionantes. También consideran el precio, una serie de cosas. El sur, centro y sur sigue de la misma manera, con déficit probable de lluvias. Y el resto del país ya se va normalizando la situación, incluido el Chaco. Y cuando hablo de centro-sur, estoy hablando de la ruta 2 para abajo. O sea, eso es más o menos una divisoria muy típica, ¿verdad? Centro-sur sigue con déficit pronosticado a 3 meses. En este momento la niña que está predominando es moderada, leve a moderada. O sea, no tenemos una relación de un alto impacto de un evento en la niña todavía, en el sentido de que sí está afectando con mucha más fuerza. Lo que sí hay que entender, otro detalle importante, es que no todas las niñas son iguales. O sea, hay niñas que son mucho más secas, o sea, generan más secas, que otras que no tienen ningún problema, que hasta pasan desapercibidas. Esta está siendo leve a moderada.
Pero el último informe que se generó en los centros especializados hablan que enero y febrero presumiblemente podría haberse una suerte de mayor impacto, pero estamos por ver. Lo fundamental es poder tomar la decisión más acertada para reducir el impacto durante los meses más críticos a partir de los datos proporcionados por los profesionales. Según Edgar Mayereyer, saber seleccionar las variedades más resistentes y tener en cuenta así las fechas de siembra ajustadas al calendario oficial recomendado por el MAC. De hecho que al ser clima dependiente, el cultivo ya está instalado. En el caso específico de la soja ya estamos en etapa reproductiva. Eso implica que es el momento clave. Los que ya fueron cosechados con rendimientos muy bajos, y eso ya se perdió. Ahí ya entra pérdida, ya no es daño sino pérdida. Y bueno, si estas condiciones de lluvia se registran una vez a la semana, etcétera, las condiciones son buenas. Pero en el sur, como ayer, por ejemplo, nos estaban reportando en lugares muy puntuales, no hubo lluvia. Sin embargo, en el norte había lluvia. O sea, que se está dando esa situación de que sigue faltando agua. Ahora mismo los cultivos están instalados. Lo que falta sembrar es lo que le llaman safriña, que está empezando a sembrarse, para poder tener semilla y otras cosas, ¿verdad? Y tanto maíz y soja. El resto está a cosecha de aquí a futuro. Ya empezaríamos con los rubros de otoño-invierno a partir de fines de febrero. Cuando yo tengo déficit de rendimiento, normalmente va asociado también a una pérdida de calidad. Y eso lógicamente tiene un impacto en el precio, ¿verdad? Porque eso se ha visto, coste que la soja ahora está subiendo, está teniendo una alta cotización desde ayer, que estamos viendo que se está disparando. Sí, efectivamente puede haber una pérdida de calidad asociada a la pérdida de rendimiento y eso sí afecta al productor. Las buenas prácticas son fundamentales, el 70-80% de lo que sale bien está asociado a esas buenas prácticas, ¿verdad? Las variedades están disponibles, yo creo que en el país la dirección del IPTA ha estado trabajando bastante bien por el lado de lo que es la parte estatal, ¿verdad? Generando variedades resistentes a estrés térmico, a estrés hídrico, que la gente está utilizando. Por el lado del sector privado también sabemos que existen muchas variedades que tienen características deseables. Recomendable siempre no mover el suelo, hacer siembra directa en lo que se pueda, porque ahí estamos manteniendo la humedad y al mismo tiempo estamos manteniendo esa flora microbiana que está en el suelo para no exponerlo al sol, por ejemplo, ¿verdad? Cosas como esa. Elegir bien las variedades, eso es fundamental. Fechas de siembra adecuadas, no jugarse todos al mismo tiempo en una sola canasta. Digo, si tengo que sembrar, puedo tener 3 épocas de siembra. Si pierdo una, entonces tengo 2 que me pueden salvar. Son cosas que ahí tiene que ir ajustándose. Hay que entender una cosa, cuando la parcela es pequeña, yo puedo jugar con eso. Pero cuando yo tengo extensiones, 2 o 3 hectáreas, eso ya no hay forma de personalizar eso, ¿verdad? Por lo tanto, el manejo, las buenas prácticas es la única solución. Densidad de siembra, por ejemplo, nosotros vimos pérdidas importantes en sésamo en algunos lugares porque se recomienda tener 11 a 12 plantas por metro y hubo gente que puso 8 o gente que puso 16. O sea, es una mala práctica, o sea, no es recomendable. Cultivos que no están limpios, hay competencia de malezas, competencia por el agua, por nutrientes, una fuerte presión fitosanitaria, la gente no controla muchas veces. O sea, independientemente del clima, existen otras prácticas que son fundamentales para que el cultivo salga bien. El agua, lógicamente, es vital, pero si yo tengo un cultivo y no le estoy dando
esas buenas prácticas recomendadas, por más que tenga óptima lluvia, yo no voy a sacar una buena producción. Las reacciones, cuando ocurre un evento generalmente reaccionamos ahí. Eso es reactivo, ¿verdad? O sea, ocurrió la helada y bueno, la próxima vez cuido o el próximo evento me cuido. Cuando es proactivo, ya utiliza la información previa, porque ahora, por ejemplo, heladas, me voy a un caso específico, yo puedo tenerlo con 24 o 48 horas de antelación. El proactivo ya genera protección a su cultivo con diferentes maneras. Aquellos que son pasivos, activos, protegiendo el cultivo, utilizando sistemas de riego, etc. Eso es proactividad. En el 2020, el déficit hídrico fue uno de los fenómenos climáticos más significativos que afectó al territorio paraguayo durante gran parte del año. Sin embargo, también hubo varios eventos adversos que impactaron en gran medida a la agricultura en nuestro país, como los días con temperaturas altas y bajas, tormentas severas, eventos de incendios en el campo, bajante del río Paraguay y eventos de inundaciones súbitas. Este plan inició en Centroamérica y en Sudamérica. Paraguay y Colombia fueron los países que aplicaron este proyecto en diferentes puntos del país. En nuestro país, las mesas fueron instaladas en Misiones, Itapúa y Caazapá hace aproximadamente un año y se espera llegar a más departamentos. El fin es integrar actores del sector agropecuario a nivel local para informar, especialmente a los pequeños productores, sobre los cambios esperados en el clima de su región, sobre cómo estos pueden afectar sus cultivos y qué pueden hacer para reducir los impactos negativos. El servicio meteorológico, el rector de los pronósticos, genera el pronóstico trimestral climático. Tenemos como le había mencionado al inicio, un grupo de trabajo interinstitucional donde el MADES, que es el Ministerio del Ambiente, pasa a ser un elemento importante, y el Ministerio de Agricultura. ¿Qué es lo que hacemos? Se instalaron en Misiones, Itapúa y Caazapá esas mesas. La gente va hasta esos lugares, se le convoca a los extensionistas, a los técnicos de la gobernación, de las municipalidades y a la academia. Y productores, representantes de productores, pues no pueden ir todos, ¿verdad? Y ahí se les presenta el pronóstico trimestral de lluvia, temperatura, etc. Se le hace una alfabetización, nosotros le llamamos alfabetización, sobre cambio climático, variabilidad climática, que son cosas diferentes, tiempo, que es una cosa, el clima es otra cosa. Y después, con ese pronóstico, lo que hace el técnico del Ministerio de Agricultura es recomendar al productor qué hacer en esas condiciones que se puedan dar. Se hace cada 3 meses, porque los pronósticos se generan cada 3 meses. Ahora, si es necesario, lo hacemos mensual. Con la pandemia tuvimos que hacerlo en forma virtual y lo estamos haciendo en esos 3 departamentos. Ahora queremos crecer en San Pedro y en Caguas para seguir avanzando, porque los recursos son escasos, eso se hace a pulmón, no hay un recurso que diga, bueno, nosotros financiamos la mesa, vamos a ver si este año conseguimos por lo menos pagar viático, combustible a la gente que va a presentar los pronósticos, etc. Pero está funcionando y hasta ahora por lo menos hemos tenido el apoyo de la entidad binacional Yacyretá, por ejemplo, que nos apoyó en Misiones
Itapúa y en Cazapá. Y en Caaguazú y en San Pedro estamos buscando la forma que la Itaipú Nacional y la Asociación Rural, por ejemplo, nos apoyen en eso. Asociado a algo que se viene planteando, que es lo que se llama medir lluvias en fincas de productores. Lo que queremos es darle al productor pluviómetros para que ellos mismos en sus fincas, que ellos elijan, puedan medir y eso reportar a una red a nivel país de lluvias caídas. En eso estamos. Tenemos planes de contingencia que se están elaborando para Cazapá y Ñembucú. Sistemas de alerta temprana a través de teléfonos celulares, que también están siendo elaborados para que nosotros vía teléfono celular podamos llegar a eso. Evaluación de daños y pérdidas, monitoreo, todo eso está en carpeta, en el sentido de que vamos a arrancar este año y algunos que ya están implementados, el sistema de plan de contingencia, alertas tempranas, etc. Eso está y normalmente los extensionistas son los responsables de transmitir esa información. En realidad nosotros partimos de esto en el 2018, porque el Ministerio de Agricultura tiene lo que se llama el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Es un plan global que salió por resolución ministerial que nos da la línea que debemos de seguir. Y el año pasado terminamos el plan bianual, o sea, el plan grande tiene varias actividades, son 4 ejes que tiene. Fortalecer las instituciones, entender los conceptos, trabajar en adaptación, etc. Se hizo un plan bianual del 2021-2022, apuntando al 2030 ya, el plan considerando los ODS, o sea, todo lo que es el marco de Sendai, una serie de cosas, en donde ahí están, todo esto que te estuve mencionando, están en esa línea de acción. Y estamos trabajando ya, cuando digo sin recursos, es en el sentido de que no hay una plata disponible que yo pueda sacar, sino que buscamos, por ejemplo, el apoyo institucional de MADES, de la Dirección de Meteorología, de la Facultad de Agronomía, que envíen sus técnicos, y ahí nos reunimos y empezamos a discutir. Y ahí generamos los trabajos. Lógicamente, el llegar a tierra después, lo hace la Dirección de Extensión, ¿verdad? Que es el órgano que permite llegar a esas instancias. Lo que nosotros hacemos como gestión de riesgos, justamente como grupo, es generar esa información en ese ámbito y bajarlo posteriormente a tierra. Entonces, el plan GRAC, que le llamamos, el plan de adaptación al cambio climático, más el plan bianual, por resolución, nos obliga a nosotros a generar todo esto que estamos hablando. Imagínate Itapúa, Misiones y Cazapá. Muchísimo, o sea, cuantificamos así redondeando, unos 30, 40 mil productores que pueden tener acceso a esta información. Pero eso es solamente en esos departamentos, ¿verdad? Pero la información que se genera no es solamente para ese lugar también. Eso quería aclarar. Nosotros generamos en las mesas técnicas se generan los pronósticos para Itapúa, Misiones y Cazapá. Para eso se consiguió una donación de FAO, que es una estación de trabajo, una network, una workstation, perdón, para generar esos pronósticos. Y lo que estamos haciendo ahora es incorporar las otras comunidades para que también tengan sus propios pronósticos. Hoy se están instalando, como mencioné anteriormente, una estación meteorológica en San Joaquín, lugar donde no hay información y necesitamos tener información meteorológica. Ahí tenemos el apoyo de la Gobernación, de la Universidad Católica, de la Facultad de Ciencias Agrarias y el Ministerio de Agricultura, con donación de FAO, una estación automática que pasa a ser parte de la red de estaciones a partir de ahora.
Entonces, toda esa información entra en un servidor y se van generando los pronósticos. No quiero entrar en esa parte técnica porque es muy del servicio, pero nosotros utilizamos esa información. Entonces, todas estas acciones están direccionadas a nivel país, pero en este caso de las mesas técnicas, los pronósticos están hechos para esos 3 departamentos. Sin embargo, cuando recibimos el pronóstico del servicio, lo hacemos a nivel país. Los productores deben tener claros los riesgos de sembrar sin conocer la situación climática. Por ello, de acuerdo a lo indicado por Edgar Mayereyer de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo más importante es difundir los pronósticos climatológicos para que los agricultores reconozcan los riesgos que presentan para sus cultivos los diferentes eventos. Esto les permitirá conocer la mejor época para dar inicio a la preparación y siembra. Las fechas más propicias para la siembra de los diferentes rubros aparecen en un apartado dentro de los boletines emitidos con datos de vital importancia, como el inicio y fin del periodo crítico del déficit hídrico en los diferentes puntos del país y la vulnerabilidad que representa la misma. De hecho que el Ministerio de Agricultura tiene un calendario de fechas de siembra recomendadas, por supuesto, para cada uno de los rubros. Estamos hablando de rubros agrícolas, frutícolas, florícolas, etc. Pero el balance hídrico lo que me hace es exactamente eso que estás mencionando. Porque dentro del balance hídrico se genera lo que se llama mapa de riesgos para agricultura y ganadería. Y ahí tenemos en este momento incorporado en esa plataforma 13 cultivos a nivel país, con fechas de siembra, su vulnerabilidad y sus requerimientos, hasta profundidad de raíces. Entonces, ¿qué es lo que hace el técnico o el productor? Puede acceder a esa página que está en el boletín, el link, y ahí puede entrar a mirar cómo está el departamento, su terreno, su comunidad, etc. Le va a permitir ver cómo está y a partir de ahí inferir qué puede esperar, porque también le va a marcar o le va a indicar si hubo heladas, si hubo excesos, si la temperatura estuvo por encima de un valor X. Y en el caso de los mapas de riesgos, por ejemplo, para el sector ganadero, se genera cada 10 días un mapa para cada uno de los rubros animales. Por decir, ganado de carne, ganado lechero, aves, porcinos, etc. Tienen cada 10 días por mes, hasta de enero a diciembre, las temperaturas que pueden estar afectados esos animales. Y ahí con eso ellos pueden tomar decisiones al respecto. Yo creo que este año 2021 el esfuerzo máximo va a estar en llegar a difundir la mayor cantidad posible de este tipo de información. Reitero, nos cuesta llegar, eso es algo que no es desconocido a nadie, pero estamos tratando de hacerlo. La ventaja es que toda esta información es libre, es gratuita, disponible, y tenemos también línea abierta con la gente que pueden llamar, consultar, etcétera, ¿verdad? Lo que pretendemos ahora es que a través de la Dirección de Extensión, la Dirección General de Planificación del Ministerio, podamos tener una mayor accesibilidad a esos lugares del Paraguay profundo, llamémoslo así. O sea, en los lugares donde normalmente la conexión de internet no es buena, los teléfonos celulares no funcionan tan bien, etcétera, ver mecanismos diferenciados, como hicimos en algunos sitios, radios comunitarias. Con Curuguatí, un ejemplo, Curuguatí. Yo con Curuguatí tengo una relación con una radio, una emisora, en donde los viernes ellos me llaman, les paso la información sin ningún tipo de problema, o por WhatsApp. En el Chaco lo mismo. Estamos viendo diferentes mecanismos, pero ustedes mismos, como con televisión, radio, etcétera, tratamos de llegar de esa manera. Pero hay una falta de conectividad muy alta en muchos lugares donde no podemos llegar. El productor mediano, grande y el pequeño productor que tiene acceso a la tecnología
puede entrar en su computadora, en su teléfono celular, ahí está toda la información disponible, sin ningún tipo de costo para él. Pero hay lugares donde no podemos llegar todavía, evidentemente, porque la cobertura todavía de señal o de técnicos mismos que faltan seguramente, no es fácil. Por otro lado, estamos trabajando con las unidades de salud familiar. Nos parece muy interesante eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen contacto con la gente. Entonces lo que hacemos es, hay una suerte de 2 o 3 ONG que están con nosotros en la mesa, donde a ellos se les pasa la información. No son técnicos especialistas, pero tienen el documento donde le dicen, miren señores, esto llegó al Ministerio de Agricultura y consulte con su técnico extensionista, por ejemplo. O con un técnico rural, con lo que ustedes consideren, en las escuelas agrícolas, etc. O sea, buscamos mecanismos y yo creo que este año el desafío va a ser que esta difusión sea mucho más efectiva en llegar a los productores, técnicos y productores, por supuesto. Primero, ser mucho más previsibles, tener una mayor previsibilidad, la información va a generar eso. Entender que una herramienta que va a ayudar muchísimo a todo esto va a ser el tema del seguro agrícola para la agricultura familiar, estamos hablando. Y que el 2021 más que nada, haciendo un reconto de lo que pasó en el 2020, el 2021 va a ser el año del manejo de la información, porque vamos a estar expuestos a muchas cosas. Ustedes saben que yo puedo entrar en cualquier página y puedo ver los pronósticos de la gente. O sea, hay muchas medias verdades también en esto, ¿verdad? Entonces, es el desafío que tenemos. Ser más previsibles, tener mayor cobertura de la información, ser más precisos en las recomendaciones que podamos dar y, lógicamente, recibir el feedback de ese productor que nos diga, están errados, están bien, nos ayudó, no nos ayudó. Entonces, eso va a ser importante para nosotros. Hay muchas otras cosas que están en proceso, pero que debemos empezar por hacer conocer primero la información, que se utilice la información que para nosotros es vital y posteriormente a eso seguir avanzando sobre la posibilidad de mejorar. El avance de la producción depende fuertemente del comportamiento de las variables climáticas a lo largo de una temporada. Los diferentes eventos extremos pueden ocasionar importantes pérdidas en la producción de cultivos y afectar a todos aquellos que dependen de este rubro. Por ello, hoy los análisis de cada una de las instituciones juegan un rol en el sistema de información para la gestión del riesgo. Los especialistas insisten en que el desarrollo de estrategias de respuesta ante eventos adversos que afectan al sector agropecuario es indispensable para responder las necesidades presentes y futuras. Esperamos que este capítulo les haya ayudado a preparar su calendario de trabajo para este año agrícola. Por supuesto, vamos a seguir actualizando toda la información en el canal de la producción. Gracias por acompañarnos en Calidad Agrícola y hasta una próxima edición.